La historia... Soy demasiado hiperkinético. La historia es un punto de vista. La historia no hay una historia oficial, en realidad. La historia no es una verdad. La historia es el punto de vista de alguien, ¿no? El problema que tenemos en Chile es que esa frase, la historia que escriben los vencedores, es verdad para los mismos vencedores de siempre. En países como Argentina, países como Francia, España, Estados Unidos, han habido muchos tipos de vencedores. Entonces hay muchos tipos de historia, ¿no? Eso significa que uno puede compararla y uno puede llegar a consenso o a disenso con respecto a las distintas versiones que hay. En Chile, al haber sido siempre los vencedores, nuestra historia se ha cristalizado en un solo relato construido desde el inicio de nuestra república, con un cierto valor funcional, siendo funcional a ciertos valores que se quieren imponer. ¿Y quiénes los quieren imponer? El poder. Es súper sencillo. Y ese poder quiere imponer valores por sobre otros. Y uno de esos valores, por ejemplo, es el de orden y estabilidad, por encima de los cambios que a veces son necesarios. Orden y estabilidad es lo que dijo hace un par de semanas atrás un alcalde del barrio Alto de Santiago, cuando dijo que por encima de los derechos humanos estaba el derecho al orden y la seguridad, ¿no? Eso refleja el ethos de toda una clase chilena, que es la que tiene las armas y los medios de poder, que por encima de los derechos humanos, de los derechos de las personas, está el derecho al orden y la seguridad, ¿no? El derecho a matar a alguien si eso va en defensa de la seguridad, que les vaya bien, ¿no? Y también eso ha permitido que eso ha validado que en la Patagonia hayan matado chilotes y a Selknam, que acá ¿cómo se llama? En la costa, en San Juan de la Costa, hayan matado huilliches, en Iquique hayan matado obreros, y que todo Chile esté construido sobre un cementerio, y que todo esto esté escondido porque le conviene al orden y a la seguridad, en el entendido de que Chile debe ser defendido, ¿no?, de alguna de estos revoltosos. Yo tengo la impresión que este orden y esta seguridad nace del terror que le tenemos a los volcanes, a los tsunamis, a los terremotos. De alguna manera este Chile inestable, este país que se mueve, este país que tiembla todo el tiempo, construye personas que aman, que buscan, que desean la estabilidad y el orden. Y eso valida que la estabilidad y el orden se ha puesto por encima de la vida humana. Entonces, cuando yo construyo los relatos que están puestos en este libro, lo que estoy buscando es otro punto de vista para analizar nuestra historia. Un punto de vista que tome en cuenta a nosotros, no a los generales que ganan las batallas, no a los grandes empresarios que le dan trabajo a la gente, no a las grandes instituciones, sino a nosotros, los obreros, los profesores, los trabajadores, los escritores, los artistas, que también han construido este país y que terminan muertos, aplastados y enterrados y olvidados. ¿Por qué? Porque es bueno para el país no acusar a las Fuerzas Armadas, no acusar al gobierno, no acusar al Parlamento, no acusar a la Iglesia, no acusar a las instituciones de la producción, porque si las atacas estás destruyendo el país. Porque en Chile se entiende, como lo dijo el cardenal hace unos días atrás, que las víctimas de violaciones o las víctimas de abusos de la Iglesia están atacando y destruyendo la Iglesia cuando denuncian, ¿no? O que yo, cuando digo que las Fuerzas Armadas han matado a más chilenos que a soldados extranjeros, estoy atacando a las Fuerzas Armadas. Esa es una manera de ver el país. Esa es una manera estúpida de ver al país. De creer que cuando tú escondes los crímenes de estas instituciones, estás cuidando al país. Y el país no se cuida de esa manera. El ejército se cuida entregando a sus criminales. La Iglesia se cuida entregando a sus pederastas. El empresariado se cuida no asesinando obreros, ni explotando a la gente. Cuando escojo los temas que escojo ahí, los escojo porque son anécdotas que pueden dar pie a una mejor comprensión
de lo que pasa en el país. Este día de la marmota que vive Chile. Por ejemplo, pongo yo el caso de Silva Renard y este anarquista que habría esperado 3 años y habría recorrido medio Chile buscando dónde vivía para finalmente atacarlo con un cuchillo. Es una anécdota, pero eso me sirve para contar. Primero, denunciar que si no hubiera sido por un músico, por Luis Atlis, no nos habríamos enterado de la masacre de obreros de la Escuela Santa María. No hubo historiadores ahí, no hubo profesores, no hubo aparato estatal que levantara ese caso. ¿Por qué? Porque era mejor esconderlo, porque es mejor meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Porque se daña el país, porque hay que dar vuelta a la página, ¿no? Hay que dejar el pasado atrás. Hay una frase muy buena, 2 frases buenas. Yo no quiero dar vuelta a la página, quiero leer el libro completo. 2, los que quieren que olvidemos el pasado es porque tienen algo que esconder. Cuando yo hablo de Silva Renard como anécdota, lo que quiero contar es que Sotomayor, Rafael Sotomayor, hijo de un prócer de la Guerra del Pacífico, fue el ministro del Interior que le ordenó a los militares que mataran a 3.000 obreros en la Escuela Santa María. Se supone que es el mismo número, cuestionable, pero el oficial, que mató a Pinochet en 17 años. Este gallo los mató en un día, en una tarde. Rafael Sotomayor mandó a un militar, ministro del Interior, presionado por los inversionistas ingleses, por el empresariado inglés, presionó al gobierno, el gobierno mandó a los militares y los militares mataron a estas personas. ¿Qué se descubrió 6 años después? ¿Qué es lo que dice el libro? Se descubrió que Rafael Sotomayor era en parte dueño, tenía acciones y estaba teniendo pérdidas por la huelga. Él también era dueño. Entonces, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de la relación entre política y empresa. ¿Les suena, no? Política y empresa. Y después, unas fuerzas armadas que en Chile han servido más de policía para los dueños del poder que de defensores de nuestras fronteras. Una fuerza armada más cerca del Ministerio del Interior que de la Cancillería. Entonces sí, el libro está lleno de anécdotas, pero siempre de lo que quiero hablar es de otra cosa. Que les vaya bien. ¿Cuántos llevamos ya? ¿10 ofendidos? Sí. Bueno, a mí me queda un par de... O sea, la verdad es que me queda una pregunta. Me gustaría seguir conversando, sí, pero bueno, en fin. Cuéntanos un poquito refréscanos de la historia, por ejemplo, el cadáver perdido de Manuel Rodríguez. Yo, cuando lo leí, fue bastante increíble, llamativo y sorprendente. El cadáver de Manuel Rodríguez importa un pepino, no importa nada, es otra anécdota. No importa nada, como tampoco importa que Arturo Prat haya sido espiritista. Cuando quiero contar de Arturo Prat espiritista, lo que quiero decir es que Arturo Prat lo venden como el defensor de la patria, lo venden como perteneciente a una élite que era la Armada, la fuerza armada más elitista de todas, ¿no? Lo venden como cercano a la Iglesia, incluso quisieron beatificarlo hace unos pocos años. Hubo una empresa para beatificar, para convertirlo en un santo laico. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que te venden ese prócer, se lo adueñan. ¿Cuáles son los valores que hay detrás? Patria, propiedad, familia, iglesia. ¿Les suena? Así te venden Arturo Prat. Resulta que Arturo Prat no pertenecía a la élite chilena porque era un gallo pobre, un abogado que entró a la escuela naval porque era un lugar donde podía estudiar desde chico, se la pagó su tío, Jacinto Chacón. No era cercano a la iglesia, porque el tipo era espiritista, gnóstico, no iba a la iglesia todos los domingos, si bien se podía denominar católico con cierta cercanía, pero él no era católico.
Tampoco pertenecía a la élite. Arturo Prat iba los días sábados a hacer clases a escuelas de niños pobres, ad honorem. Tampoco defendía el modelo de familia tradicional, porque se enfrentó a la Armada para que su primo, Luis Uribe, pudiera casarse con una viuda inglesa mayor que él, algo que era anatema, algo que era atroz en el siglo XIX, sobre todo para un miembro de la gran élite de la Armada chilena de la época. Y el tipo ganó. Y porque ganó, estuvo castigado en Iquique. Porque eso es lo que no te cuentan. Él estaba castigado en Iquique. Williams Rebolledo, un pelmazo, que después lo echaron, meses después, por inútil, lo mandó castigado a la rada de Iquique, mientras ellos iban en su gloriosa empresa, en una especie de Pearl Harbor, a atacar a la mala, a la flota peruana en el Callao, directamente. Cuando hablo de Manuel Rodríguez, me interesa también decir que Manuel Rodríguez fue asesinado por la logia Lautaro a la que pertenecía O'Higgins, por ser un carrerista. Hay que entender cosas que no te enseñan. En Chile había dos movimientos independentistas. Uno, el de Carrera, que era nacional, y otro, el de José de San Martín y la logia Lautaro, no el de O'Higgins. O'Higgins era un funcionario de la logia Lautaro. El de O'Higgins y San Martín, que era internacionalista, era latinoamericano. Carrera quería un Estado soberano. San Martín incluso llegó a coquetear con la idea de una monarquía latinoamericana, para que ustedes sepan. Cuando Manuel Rodríguez, que era carrerista, descubre que O'Higgins estaba muerto, era lo que se sabía después del desastre de Cancha Rayada, tomó el poder en Santiago. Manuel Rodríguez fue director supremo durante 2 o 3 días. José de San Martín entró en pánico. ¿Y qué es lo primero que hace? Por temor a que los hermanos Carrera, que estaban detenidos en Mendoza, de alguna manera hicieran sinergia con este movimiento que era chileno de independencia, no duda en fusilarlo. San Martín manda a matar a los hermanos Carrera. Manuel Rodríguez era carrerista, Manuel Rodríguez era peligroso, Manuel Rodríguez fue mandado a detener por el narcotipo revoltoso y Manuel Rodríguez es asesinado y abandonado en una zanja. Uno de nuestros héroes más queridos, una de las personas que puso su vida en riesgo por nuestra libertad, fue asesinado sin asco, después de haber logrado la independencia, cuando ya estaba todo controlado. Y queda abandonado en una zanja, y Manuel Rodríguez se convierte, sin sepultura, enterrado a la mala, debajo de una parroquia, en nuestro primer detenido desaparecido, el primer detenido desaparecido de la República. ¿Por qué la gente no quiso levantar los restos de O'Higgins, la gente de Tiltil? Porque le tenían terror al gobierno dictatorial de O'Higgins. Así se declara en una crónica de la época. Entonces, cuando yo hablo del cadáver de O'Higgins, del espiritismo de Prat, son anécdotas, son ganchos para hablar de cuestiones mayores. Lo que me interesa hablar, de lo que más me interesa hablar, es del Día de la Marmota, del ciclo que se repite en nuestro país. ¿Cuál es ese ciclo que se repite en nuestro país? Chile se organiza después de la independencia, después de echar al dictador O'Higgins, y se organiza con mucho esfuerzo después de echar al dictador O'Higgins el 23 para crear una constitución. Luchan, hay disputas, consiguen en 1828 levantar una constitución liberal, igualitaria, que propugne la igualdad en nuestro país. ¿Qué pasa? La oligarquía de esa época no le gusta, considera que atenta contra el orden, contra la seguridad, contra la producción, agarran al ejército y aplastan al gobierno de la época. ¿Les suena? Después se instala un gobierno de algún modo dictatorial. Diego Portales en la sombra, un miserable de nuestra historia. Yo hago clases en la Universidad de Diego Portales. Un miserable de nuestra historia. Después de unos años de este gobierno, levantan ellos su propia constitución.
presidencialista, autoritaria, donde no cualquiera puede votar, solamente la gente que tiene plata podía votar, llena de mecanismos de amarre para que no pueda ser cambiada. ¿Les suena? 1850, Bilbao, la Sociedad de la Igualdad, lo mismo. Chile se organiza, logra salir de este marasmo autoritario, crean los primeros remedos de partidos políticos en la época para conseguir algo de igualdad y es nuevamente aplastado. 1891, se consigue llevar a un presidente que habla de igualdad, de reformas, de mejor educación, de nacionalizar el salitre para conseguir escuelas y una mejor organización social para nuestro país. Llega el gobierno, disputas internas, presiones, comienzan a desdibujar el proyecto de reformas, se bajan algunas ideas. ¿Les suena? ¿Cómo termina todo? Con un presidente pegándose un tiro en la cabeza. ¿Les suena? 1930, de nuevo, la gente organizada, tejido social organizándose, tratando de crear poder popular para llegar a conseguir que este país salga del marasmo de desigualdad en el que vive desde siempre. ¿Qué pasa? Se agarran el proceso constituyente, se lo van llevando para la casa, lo van desmantelando, le van quitando legitimidad, terminan entre cuatro paredes inventando nuevamente una constitución que no responde a los intereses y al mandato de los electores. 40 años después, en este ciclo de 40 años, súmenle 40 años a 1930, 1970. Ahí termino con Hooker Hunter, este intento de igualdad, y con una dictadura de 17 años. Súmenle 40 años a 1970, 2010, movimientos sociales. Nuevamente la gente se politiza, no se ideologiza, se politiza, que no es lo mismo, que es necesario, es imprescindible politizarse. Se organizan y llevan una propuesta de reforma, de cambio constitucional, que nuevamente es torpedeada, busca ser desmantelada, tibio, todo lo que quieran, pero estamos de nuevo en el mismo punto de siempre. Eso es lo que me interesa contar, que de alguna vez, de alguna forma, logremos salir de esta rueda de hámster, de este día de la marmota, de este constante volver al inicio con las manos vacías que vivimos en nuestro país. Respondió las otras preguntas y terminó. Este es un libro, la verdad es que son 12 relatos, ¿no? Son 12 relatos, cada uno de ellos, la verdad es que cuentan la historia, contextualizan de una forma muy específica.